va? Te estaba activando mi micrófono. Estamos haciendo aquí experimentos con Alexis, entonces me pasó a otra sala y te estábamos escuchando desde otra sala y a la vez estábamos en la otra. Cada día se aprende algo nuevo. Entonces, así es. Hoy aprendimos algo aquí. Pues aquí Oye, andamos doctor, en esta tarde de martes, Vicente, que en este país lleno de noticias, lleno de cosas que comentar, como no veíamos antes. Mira, antes de que me preguntes de un tema, hoy en la mañanera vimos algo inédito, una reunión del presidente con diputados federales donde abordó el tema del presupuesto. Vicente, lo que no veíamos en años, nunca jamás vimos un presidente, ahora sí que robándole a Meme Yamel, que al Chile hablara de manera directa a legisladores federales en público, que se nos diera la oportunidad a los simples mortales de escuchar esta relación respetuosa entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no habíamos visto, y si alguien dice lo contrario, pues que nos muestre los videos donde Felipe Calderón, por ejemplo, se reunía con diputados federales para platicar del presupuesto. Hoy el mismo Andrés Manuel lo señalaba, cuando los presupuestos se aproban por unanimidad, con moches, cosas verdaderamente extrañas, kafkianas, para un país con 60 millones de pobres. Y bueno, esa es de las cosas que yo veo que sí están cambiando en el país, son cambios culturales, y yo creo que vamos a seguir viendo cosas inéditas, Vicente. así es, y qué bueno que lo mencionas porque por ahí quería empezar, o por ahí vamos a empezar, si te parece, doctor. Me llamó mucho la atención el tema recurrente en los discursos de los líderes parlamentarios de los tres partidos que conforman la coalición Juntos Hacemos Historia. La reforma eléctrica, la reforma eléctrica, la reforma eléctrica. Lo que envía el mensaje es que la reforma eléctrica será de darse tal vez la reforma más importante de esta cuarta transformación, a menos que tú digas otra cosa, doctor. Mira, ya vimos reformas constitucionales relevantes en la anterior legislatura. Por ejemplo, una que salió por unanimidad, la creación de la Guardia Nacional. Todos sabemos, y hoy sabemos dónde está Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, Iván Reyes. Todos sabemos no es exagerado hablar del narcogobierno de Felipe Calderón, y dejaron podrida la Policía Federal. Acuérdate que García Luna presidía la Policía Federal desde Vicente Fox y se mantuvo incluso en una parte, o sus gentes, con Enrique Peña Nieto. Entonces, esa reforma fue muy relevante. Es la creación de una policía. Podemos objetar que es una policía militarizada. Es un esquema muy parecido al de los carabinieri en Italia, los carabineros chilenos, que son miembros del ejército, pero que forman parte de un cuerpo que está entrenado para tareas civiles. Y esa pasó por unanimidad. A final de cuentas se trata de tratar de avanzar un poco en el combate a la delincuencia, pues tratando de, en la medida de lo posible, sanear un cuerpo podrido, pues que se pudrió sobre todo en los últimos 4 sexenios, ¿no? Pero si no, desde los 6 sexenios con Miguel de la Madrid. Otra que yo considero relevante, y ahorita voy a la que señalas, es la reforma educativa, porque la reforma educativa, que afectaba a 1,5 millones aproximadamente de maestras y maestros, a los que les quitaba la estabilidad laboral. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador se comprometió en su campaña a derogar dicha reforma. Era una reforma constitucional. Uno de los principales opositores, oh sorpresa, el señor Claudio X González, que en el bienio 2013-2015, pues yo diría que hasta 2018,
era disque experto en educación, Vicente. Yo no sé a qué se dedica el señor, sabemos que es un junior, hijo del gerente de Kimberly Clark, pero pues en ese periodo era experto en educación, experto en evaluación educativa. Es relevante, pero ahora voy a lo que me preguntas. Mira, cualquier reforma constitucional al sector energético es más relevante porque tiene que ver con seguridad nacional, tiene que ver con soberanía energética, tiene que ver con la viabilidad de un país y tiene que ver con formas y estilos de vida. ¿Qué es lo que estamos viendo? Mira, Vicente, no hay que hacernos, digamos, ilusiones. Yo no creo que el PAN vote a favor de la iniciativa del presidente del sector eléctrico, porque su matriz es fuertemente antipatriota. Ellos no creen verdaderamente en el sector público mexicano más que para hacer negocios o para entregarlos a los extranjeros, porque ni siquiera para eso son capaces de generar una clase empresarial de derecha capaz de competir con las grandes transnacionales del sector energético. Y los números, Vicente, nos dan la razón. Yo lo he tratado en muchos foros. Ya desde 2008, la misma Comisión Reguladora de Energía, hace 13 años, señalaba que el 70% de la generación de energía eléctrica por parte de privados en México pertenecía a empresas españolas. Y hemos visto, Vicente, este fenómeno de las puertas giratorias, así le pusieron en España, 200 políticos de alto nivel entre exfuncionarios gubernamentales, miembros del Parlamento, senadores, miembros de ayuntamientos importantes de la clase política española, que entran por una puerta y salen por la otra. Entran como funcionarios públicos y salen como funcionarios de Acciona, de Naturgy, de Iberdrola. Entran como funcionarios de estas empresas y después se integran a los gabinetes o a cargos públicos. Y eso lo inauguró en México el neoliberalismo. No nada más en el sector energético. Ahí está el caso de Ernesto Zedillo y la privatización de Ferronales, y después Zedillo se contrata con Union Pacific. Entonces, esta situación hay que tenerla clara. Yo no veo en el PAN a un sector de derecha nacionalista, como sí lo vemos en Polonia, en Hungría, en el Reino Unido, en Francia, en España, en Italia, Estados Unidos, Canadá, porque Vicente, esto hay que decirlo, otras derechas son nacionalistas, defienden sus empresas, defienden su sector, claro, para ellos, pero se defienden como gatito, patas arriba, contra empresas extranjeras. Y entonces sucede que no es sorpresa que el PAN, que fue de los principales impulsores, recuerda, Vicente, que la primera intentona fuerte, reciente, de una reforma constitucional para abrir la puerta a contratos extranjeros en gas, en hidrocarburos, en petróleo, en la energía eléctrica, fue Felipe Calderón en 2007. Es ahí donde yo me comienzo a acercar al sector energético, Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, y bueno, resistimos el sexenio de Calderón, no pudieron privatizar Pemex, pero acuérdate que el Pacto por México, PRI, PAN, PRD, son los que logran esa reforma constitucional de 2013, 20 de diciembre de 2013, día negro en la historia de la soberanía energética de este país, donde estos señores abren de par en par las puertas a extranjeros sin establecer dos cosas muy relevantes, Vicente, de candados, y la gente que sigue esta transmisión en vivo y a la que le damos cordiales saludos. Miren, se hace la reforma,
pero no se establecen candados en cuanto al porcentaje de participación de los privados. Eso explica por qué en el sector eléctrico, cuando se va Peña Nieto, en la generación de energía eléctrica, el 54% lo generaba Comisión Federal de Electricidad y el restante 46% los privados. Y de ahí la mayor parte extranjeros. Y para 2021, para este año, ese porcentaje ya cambió a 68% los privados, 2/3 partes y 1/3 parte Comisión Federal. Y bueno, las estimaciones eran que en este camino íbamos a llegar a finales del sexenio 2024 con el 85% de generación por parte de privados y el 15% de Comisión Federal. Fíjate, porque no pusieron candados. En una empresa, tú sabes que en el sector privado, las empresas que controlan el 50.1%, 50.01%, pues es quien toma las decisiones. Cuando Deer Park era controlada por Shell en una relación 51-49, Shell nunca iba a soltar ese 50.1%, porque eso significaba perder el control. Y la segunda cosa que donde no pusieron candados es una participación a transnacionales extranjeras, a empresarios extranjeros. Si tú no pones candados, Vicente, a una participación de privados en el sector público, abres la posibilidad de la privatización total de un 100% y la desaparición de las empresas públicas. Te recuerdo que quien desapareció a luz y fuerza del centro fue Felipe Calderón. Y si no pones candados a los extranjeros, entregas el control de tu generación de energía eléctrica a extranjeros. Y entonces, hoy este pataleo que vemos asociado al presupuesto, creo que el presidente lo sintetizó muy bien hoy en la mañana. Ya lo ha comentado en otras ocasiones, pero hoy hizo la síntesis. Chantaje. Esa es la palabra, chantaje. A ver, déjanos manejar parte del presupuesto de manera discrecional, moches, danos dinero para que nosotros podamos comprar voluntades, y entonces a lo mejor te aprobamos la reforma energética. Yo no veo que el PAN lo vaya a hacer, ni tampoco sus perritos falderos del PRD, Vicente, porque, pues, oye, ya perdieron el registro en 15 estados. De izquierda tienen lo que yo tengo de chino mandarín. O sea, la gente que valía la pena en el PRD se salieron con Andrés Manuel, cuando Andrés Manuel renuncia a ese partido después de 2012, cuando se funda Morena como movimiento, y pues quedó pura basofia en el PRD, los chuchos, Jesús Zambrano, Jesús Ortega, todo ese tipo de gentes que andan nada más de perritos falderos detrás de los panistas. Es muy probable que estos tipos también voten en contra de la reforma. Entonces, es chantaje, es una actitud muy poco digna de legisladores, es vivir en el pasado, es no tener claro que la discusión de un presupuesto en un país es una cosa seria, porque es donde terminas tus prioridades, a qué vas a atender. Y desde que llegó el gobierno de la 4T, desde su primer presupuesto, 2019, 20, 21, ahora el 22, tenemos finalmente en este país 4 presupuestos orientados a lo social y orientados a obras de infraestructura importantes en el país. Tan solo hoy en día, hoy se publicó que Joe Biden hasta parece ser que está copiando varias medidas de Andrés Manuel, porque Joe Biden le logró sacar un presupuesto en Estados Unidos con $1.2 billones para infraestructura.
Y es interesante ver la justificación de Biden, porque haz de cuenta que está copiando a Andrés Manuel. Entonces, en esta situación, yo creo que vamos a ver un jaloneo fuerte una vez que pasa lo del presupuesto. Ahora sí, viene esta reforma, que sí, considero que si esta reforma cristaliza, no le cierras las puertas a las empresas privadas, absolutamente no. La propuesta del presidente es muy clara, es dejar las cosas como se estaba en 2018 y que el control sea estatal, que no sean estos intereses extranjeros los que dominen el sector energético. Claro. Y en este sentido, sí es una reforma importante, pero que también, Vicente, cierro este comentario, pues depende de la gente. Mira, mientras la gente siga votando por sus verdugos, mientras la gente siga votando por el PAN y mientras la gente siga votando por el PRD y mientras la gente siga votando por el PRI, pues vas a pagar un precio y el precio va a ser que ellos van a impulsar sus políticas públicas que ya las conocemos porque ya los vimos en el gobierno. Hoy los panistas no nos pueden decir que van a mejorar el sector eléctrico porque en 12 años no lo hicieron. Los neoliberales no nos van a decir que están a favor del ambiente porque en 36 años de gobierno nunca estuvieron a favor del ambiente. Claro. Es hasta obsceno que se quejen de las deficiencias de Comisión Federal o de Pemex cuando ellos las manejaron. O sea, claro. No es que Pemex y Comisión sean ineficientes. No, Vicente, los ineficientes son ellos como administradores. ¿Te acuerdas que Vicente Fox dijo que él iba a ser un gobierno de empresarios para empresarios? Y simplemente porque el señor había sido gerente de Coca-Cola, o sea, él por ser gerente de Coca-Cola se creía empresario. Bueno, no, pues bastante chafita. Ahí te va. Va a estar bueno el debate porque va a fijar claramente las posiciones de quién está a favor de la nación y quiénes están en contra de la nación y al servicio de intereses extranjeros. Bueno, hablando de personajes.